Muy bien, y ya está con nosotros Pati Águila, señores. Ella es de la Fundación Punto de Encuentro, que nos va a hablar acerca de un tema que es, mire, diría yo, más relevante que nunca. Siempre ha tenido relevancia el tema de la convivencia en pareja, sobre todo también el abuso físico, de la violencia entre la pareja. Pero hoy día que tenemos más redes, más medios de comunicación, que se visibiliza más este tema, es cuando más tenemos que prestarle atención. Vamos, antes de pasar con nuestra invitada, a mostrarles un video instructivo acerca de las estadísticas, cómo vamos en relación a la violencia intrafamiliar en nuestro país. Y después pasamos con nuestra invitada. 2020 en Chile, hasta agosto, se han cursado 55.510 denuncias por violencia intrafamiliar, 107% más que el 2019. 76,3% ocurre en la noche y el fin de semana. 17.950 denuncias en curso por violación y acoso, la cifra más alta de la década. 75% del abuso sexual en niños no es denunciado. 85,5% es perpetrada por algún familiar o conocido. 62,2% de los niños ha sufrido violencia psicológica, 50,4% ha sufrido violencia física leve, 28,2% ha sufrido violencia física grave. No calles. Wow, son escalofriantes los resultados de estas cifras. De verdad que pone el tema de la violencia en una perspectiva más cercana de cada uno de nosotros y que demanda, por supuesto, la toma de acciones. Conversemos entonces con nuestra invitada Patricia Águila. Les recuerdo, ella es fundadora de la Fundación Punto de Encuentro. Y vamos a hablar de este tema de la violencia en la relación de pareja. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Kenia, gracias. Gracias por estar con nosotros tratando estos temas que por más difíciles e incómodos que sean de tratar, son más que necesarios. Te quiero preguntar, antes de pasar ya a un tema un poquito más íntimo, Patricia, ¿siempre ha habido violencia en las relaciones conyugales, en las relaciones intrafamiliares? Siempre la ha habido. ¿Cómo consideras, con relación al pasado, la situación de hoy día? Mira, sabes que increíblemente con las campañas se ha ido disminuyendo, pero esto es algo que sigue constantemente y es constante porque tenemos una forma de pensar que no ha cambiado mucho. Aunque se ha tratado de cambiar la visión que hay acerca de la mujer, de todas formas se ha mantenido dentro del núcleo familiar esta visión de que el hombre tiene el poder sobre la mujer. Incluso lo vemos de repente hasta en teleseries o lo vemos en películas y todo eso, y eso enseña y le va enseñando a los jóvenes que es la forma. De hecho, hoy en día se ve mucha violencia dentro del pololeo, que también es una forma de violencia intrafamiliar y que en el fondo, si los padres no están atentos, esto puede ser grave. ¿Te fijas? Entonces, esta cosa de tratar de dominar al otro, de poseer al otro, que va más allá en el fondo de que la otra persona sea parte de mi vida, sino que es como someterla pero obligatoriamente. O sea, en el fondo que la otra persona ni siquiera pueda pensar por sí misma, es una parte que es intrínseca además en Latinoamérica del círculo que es machista, ¿te fijas? Entonces esta cosa que uno ve de que la mujer, ¿cuántas mujeres hay que trabajan y después además llegan a la casa, ¿cierto?, a hacer todas las cosas de la casa, y el marido dice, yo te ayudo. No te preocupes, yo te ayudo hoy día. Y no es que a uno le ayuden, sino que uno es parte de una familia, es un núcleo familiar, por lo tanto, la ayuda es para el grupo familiar, no es que a uno como persona le estén ayudando, sino que... Claro. ¿Te fijas? Bueno, entonces, es que tú estás hablando de un cambio de paradigmas, de mentalidad asociado a
a un cambio incluso hasta generacional. Yo recuerdo que la violencia en ciertas áreas y ciertas épocas de la sociedad era normal, se había normalizado y se veía hasta como algo aceptable. De hecho, cuando yo llegué aquí me sorprendió un dicho, yo tengo ya 10 años viviendo en Chile, que aquí decían el que te quiere te aporrea, y cuando yo oí eso por primera vez, se me cayeron todas las pestañas, me las tuve que poner postiza, porque me dije, ¿cómo es posible que se diga eso en una sociedad? Y yo creo, Patricia, que tú que estás trabajando en este tema, también lo viviste, estás tratando este tema, pero desde lo personal, tú también viviste episodios de violencia intrafamiliar, según tengo entendido. Mira, fue en el pololeo. El tipo de violencia que yo viví fue en el pololeo y por eso mismo comenté lo de la violencia dentro del pololeo, porque se inicia ahí. O sea, ahí es donde da comienzo el tipo de violencia, y si uno se da cuenta que a uno no la tratan bien durante el pololeo, imagínate cuando uno ya se casa y vienen los problemas. Entonces, obviamente, yo cuando llegó el momento que me pidieron matrimonio, ahí lo pensé como fríamente, así como con la cabeza, no con el corazón, y fue como, ¿esto lo voy a aguantar toda la vida? No. De ahí decidí terminar la relación. ¿Te fijas? Porque yo sabía a lo que iba. Pero en el fondo hay mucha gente que no pone el freno. Hay gente que en el fondo a lo mejor no tiene, o sea, la violencia va en escalada, va de a poquitito, es súper sutil, parte como una cosa de violencia psicológica, ¿cierto? De a poco, que uno lo van ignorando, que te van diciendo cosas. O sea, yo recuerdo que era como, a mí me decían, oye, te estás riendo mucho, la gente tonta se ríe tanto. O sea, no me podía reír. Me saludaba un amigo, estás coqueteando, y pelea, ¿cachai? Y pelea. Entonces, finalmente, todas estas cosas van sumando y te van de a poco aminorando tu autoestima, te la van minando. Entonces, claro, tú empiezas a creer que lo que el otro te está diciendo es cierto, porque es tan constante lo que te van diciendo, te lo van diciendo tanto y tan sutilmente, como por ejemplo, íbamos al cine, yo quería ver una película, una comedia, no, esa película, las comedias la ven la gente que no es muy inteligente, solamente a lo mejor cinearte, o cierto tipo de película. Entonces, claro, eso que te están diciendo que eres mensa, que eres aquí, que tu carrera que estudiaste no es lo mismo que estudiar otro tipo de carrera en la universidad o alguna cosa, te va minando, te va bajando la autoestima, y como en el fondo tu autoestima cada vez va descendiendo, llega un minuto en que tú simplemente le crees al otro, y el otro entonces empieza a pensar por ti. Y eso es lo que uno tiene que poner freno, porque de ahí, ¿cierto?, a que después empiecen a subir el tono de voz, que empiece la agresión verbal, que empiece además la agresión física, es una escalada. Entonces es importante ponerle freno. Claro, tienes toda la razón, y es tan sutil que, bueno, a veces no es sutil, pero en estos casos, como lo estás representando, sí puede ir de forma sutil, y si no se le pone un corte a tiempo, va a escalar, eso no va a cambiar. O sea, yo creo que muchas mujeres se mantienen en medio ambiente de violencia, siempre con esa esperanza, que la persona va a cambiar, que la persona va a entender, que la persona va a reaccionar positivamente a los llantos, a la súplica, y a estas cosas. ¿Y qué opinas tú de esto, Patricia? ¿Sabes lo que pasa es que, mira, las estadísticas nos dicen que más que la gente tenga esta esperanza, es que en el fondo están tan disminuidas su autoestima, están tan inmersas dentro del problema que no son capaces de ver una solución. Y el agresor se ha ido encargando de aislarla de lo que es la familia, de lo que son los amigos y todo. Entonces ella no tiene una red social que la apoye, o siente que no tiene esta red social alrededor de ella. Entonces, ¿qué pasa? Como en el fondo a lo mejor ha dejado de llamar a los papás o a las familias, ¿cierto?, los hermanos, porque el agresor le ha estado diciendo que si ella hace algo, que si dice algo, le va a quitar a los hijos, que no sé qué, que aquí, que allá. Tiene tanto temor que finalmente no se atreve a hablar con el resto de la gente. Y eso es lo que hace en el fondo el agresor. El agresor de a poco te va aislando y tú estás tan sumergido que no eres capaz de ver la solución, que muchas veces la solución es pedirle a alguien que te ayude. De hecho, hoy en día se creó ¿cómo se llama? CERNAC, el de la mujer, el Ministerio de la Mujer, creó un plan que se llama Mascarilla 19. Y este plan es que tú vas a la farmacia y tú pides la mascarilla 19.
y la persona que te atiende en la farmacia sabe que tú estás pidiendo ayuda por violencia intrafamiliar, por violencia de género. Y toman tus datos y así puede la persona llegar carabineros a tu hogar y ir a ver lo de tu denuncia que tú estás haciendo. Y esto es así porque mucha gente con esto de la pandemia, ¿cierto?, donde no podía salir, donde no tenía muchas posibilidades, imagínate lo que es estar con el agresor adentro de tu casa. Sí. Entonces, era la única forma y es la forma que se ha ido haciendo para que la persona pueda ir a pedir ayuda sin que se levante sospecha. Entonces, es importante que la mujer sepa que hay medidas que se están tomando, planes para poder ayudarla en esta cosa que es la violencia, porque va más allá de lo que uno cree. O sea, tienes que pensar que siempre hay un porcentaje de personas que no se atreven a denunciar. Claro, siempre que hay una estadística de denuncias, podemos creer, podemos sospechar, señores, a ciencia cierta, que las no denunciadas son exponencialmente más que las denunciadas. O sea, que estamos frente a un problema de altísimo nivel de gravedad. A ver, ¿y sabes lo que me encuentro muy grave también? La falta de, como dices tú, cuando una mujer se siente muy disminuida o una persona víctima de violencia está muy disminuida en su autoestima, normalmente no se da cuenta de que está padeciendo violencia. Normalizamos esta conducta. ¿Puedes tú decirnos algún tipo de característica de estos abusadores para que se pueda despertar la conciencia de alguien en esta mañana? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un tipo de abusador que es súper sutil y que en el fondo hay de todo. O sea, esto no es como que haya una característica que tú digas esta persona es. Pero sí es importante que la familia esté atenta. O sea, ¿cómo yo como familia me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta que si la persona ha ido cambiando su forma de ser, si era una persona que era alegre, que era de cierta manera y ahora ya no es así, que cambia, que la veo que cada vez está más retraída, que cada vez está menos comunicativa, que ya no habla con nosotros como familia, entonces eso me está dando un pie para saber, para sospechar. Y es importante como familia, pese a todo, pese a que a lo mejor la persona se trata de aislar, es mantenerse ahí siempre. O sea, decirle, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo, no importa. Porque mucha gente también tiene el susto del que dirán, ¿cierto? A lo mejor de qué va a pasar con los hijos. Y muchas veces el aliciente incluso de los hijos puede hacer que las madres dejen a esta familia. ¿Por qué? Porque no es que en el fondo uno se quede ahí porque quiere, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho, sino que también a veces te falta un aliciente o te falta algo que te dé el pie para. Y a veces llega una situación tal de violencia que uno se decide, o a veces los hijos hacen algo para que esto pase. Pero finalmente muchas mujeres se quedan ahí porque además es lo que vieron y es lo que aprendieron y es lo que muchas veces uno escucha, es lo que me tocó vivir. Claro. Y sabes que no es lo que te haya tocado. Muchas sienten que les faltan redes de apoyo. Y en ese sentido, me gustaría que nos dijeras, a ver, desde el punto de vista del que observa, del que está mirando una situación que le puede lucir o que efectivamente sabe que es violencia, ¿cómo convertirse en una red de apoyo para las personas que la están sufriendo, para la mujer o los niños? Muchas están con el agresor porque es quien las mantiene, porque es quien económicamente suple el hogar y saben que al dejarlo van a comenzar a padecer necesidad. ¿Sabes lo que pasa? Es que, claro, muchas veces pasa eso, que incluso el agresor hace que la mujer deje de trabajar. Entonces, claro, o sea, no tienes ya, te sientes que no eres validada, que ya no trabajas, que no tienes nada, entonces, ¿qué haces ahora? Y es importante saber de que el CERNAMEC, que es el Servicio de la Mujer, ¿cierto? El Servicio Nacional de la Mujer, tiene redes de apoyo para las mujeres. Hay psicólogos, hay tratamientos que ellos dan para las personas que están padeciendo esto, hay hogares también que dan acogida a las mujeres, ¿cierto?, que están sufriendo violencia intrafamiliar. Y yo creo que una parte importante también son dentro de las iglesias, o sea, hay iglesias que ayudan en esto, y también yo creo que las iglesias tienen que activarse en esto. O sea, el pueblo evangélico, que es hacia, ¿cierto?, donde quienes muchos miran acá el programa, tienen que saber que ellos son agentes de cambio, que ellos tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, porque uno tiene que ayudar. La única forma de ayudar, ¿cierto?, es escuchar a estas personas y decirle, acá estoy, yo te escucho, lo que a ti te está pasando no es algo que debiera pasarle y nosotros vamos a apoyarte. Claro, también desde las iglesias debemos dejar como de apoyar y normalizar un poco esto, porque yo conozco directamente personas que saben que hay mujeres que están sufriendo violencia, golpes, violencia física,
y le dicen a esa mujer que se mantenga orando, que se mantenga cuidando a su marido, que el Señor la llamó a ser sumisa, que tiene que apoyar a sus hijos, que ore, que el Señor lo va a cambiar. Y óigame bien, el Señor le dio a todo el mundo libre albedrío. Si usted no quiere que Dios lo cambie, Dios no lo va a cambiar. Y si usted se queda ahí aguantando golpes, puede ser que un día también la maten. Entonces, como líderes debemos ser responsables en este sentido. Y si hay una restauración de hogar, que sea después de que esa mujer esté puesta en seguridad. Después de que esa mujer esté en un ambiente seguro, entonces todo lo demás lo restauramos y lo trabajamos. No con el agresor ahí siguiendo pegándole y ella orando. Exactamente, eso es lo que uno recomienda. De hecho, es increíble, que ahora como justo me comentaste eso, no hay muchos estudios acá en Chile, de hecho no hay ningún estudio que se haya hecho dentro de las iglesias, pero a nivel de Latinoamérica hay una institución que hizo un estudio de lo que pasaba dentro de las iglesias con la violencia intrafamiliar. Increíblemente, los números son exactamente iguales que los de afuera. Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que, claro, esto se ha normalizado, a veces se ve, a veces, claro, como tú dices, la gente dice, ora por tu marido, pero la solución, yo puedo seguir orando por mi marido, pero claro, alejándome, y esto se le habla de que es una separación terapéutica. ¿Por qué? Porque ambos deben restaurar sus vidas antes de volver a juntarse como familia, si es que deciden seguir juntos como familia. Pero lo importante es que en el fondo el agresor puede recibir un tratamiento, el agresor puede aprender a manejar esto, y la persona que ha sufrido agresión necesita restaurar su vida, ella necesita sanar todas aquellas heridas y todo eso que va quedando, por el bien de ella, por el bien de sus hijos. Toda esa familia, todo ese grupo familiar necesita restaurarse, y eso es donde nosotros como iglesia, y la iglesia tiene que cumplir un papel. Y eso es importante, que no solamente digamos, oye, ora, lee la Biblia, tienes que someterte, porque Dios no nos llamó a ser, en el fondo, a ser agredidos por otros. Dios, por el contrario, Dios cuando creó al hombre y a la mujer los creó iguales, a la mujer la creó de la costilla, lo puso como igual al hombre. Como consecuencia del pecado, ¿cierto? La mujer, Dios le dice que va a someterse al marido, pero el plan perfecto de Dios no era que la mujer tuviera, ¿cierto?, que estar bajo el hombre, sino que era hacerlos iguales. Ese es el plan de Dios. Y Dios dice que la mujer es un vaso frágil, por lo tanto, hay que cuidarla. No, y que además también el tema del sometimiento, al que es bien explicado, como lo dice la Biblia, no tiene que ver con una disminución y con una disminución del valor. Se trata con una interpretación de roles dentro de la configuración del hogar. No como una distinción de quién vale más o quién vale menos, quién manda o quién no manda. De hecho, el nombre original de la mujer, el Eva, es ser kenegdo, que significa la que enfrenta, la que se le opone, la que le lleva, la que le muestra los puntos que no está viendo. O sea que la sujeción de la que Dios habla no es la persona que no tiene voz ni voto, ni la persona que está callada y que acepta todo lo que le dicen. Al contrario, una persona que revela al hombre lo que no está viendo, lo que necesita ver. Y Dios lo que establece aquí es un orden para organizar el tema. Ni siquiera es jerárquico el tema, porque la palabra enseña claramente en los evangelios que el Señor nos hizo a todos iguales en dignidad, y que la mayor gracia de un hogar es donde se someten los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, que ahí no sé, son tantos versículos que podríamos esgrimir y analizar para entender este llamado al sometimiento, en qué contexto está. O sea, si tú lo piensas, Dios dice que van a ser una sola carne. Nadie se anda golpeando un brazo, ¿cierto?, contra la muralla. Por lo tanto, uno no debería agredir al otro porque es parte de uno. Y esto, la violencia de género, de hecho, no es solamente hacia la mujer. Lo que pasa es que, claro, obviamente lo que más se ve es hacia la mujer. También hay violencia hacia el hombre. Fíjate, hay en ambos sentidos. Ahora, sí, la violencia es mayor hacia la mujer, y la mujer siempre se ha visto como más débil. Y cierto, claro. Y esto ha sido una violencia que ha sido constante en la historia. O sea, tenemos que pensar que hay países en el mundo donde la mujer se le sigue, ¿cierto?, mutilando, ¿cierto?, claro, sus órganos femeninos. Hay partes, claro, donde la mujer camina más atrás que el hombre porque no puede caminar al lado, y de repente la golpean, y cuando la golpean ella sabe por qué la estoy golpeando. O sea,
es como parte de la cultura, ¿cierto?, que las golpeen, o hay parte claro, de, ¿cierto?, la mujer ni siquiera puede estar dentro de la familia o entrar a lo mejor a los templos. O sea, hay muchas partes, ¿cierto?, donde la mujer tiene otro rol y tiene otro valor y que en el fondo eso no ha ido cambiando y que eso se ha mantenido. Es una pena que nosotros permitamos que el machismo diabólico y que prácticas malignas entren a la iglesia, teniendo nosotros una palabra de Dios tan hermosa y tan clara como guía y como luz a nuestro camino, donde el Señor le enseña al hombre que no solamente tiene que tratar a la mujer como igual, como una sola carne, como parte de sí mismo, sino también darle honra como el vaso más frágil. Y es la única parte donde yo veo que la Biblia sentencia al ser humano, en este caso al sexo masculino, diciéndole: si no lo haces no te voy a escuchar. Y lo dice claramente el apóstol: para que tu oración no tenga estorbo, trata de no hablarle mal, trata de no hablarle ásperamente. Oye, no solamente maltrato, el Señor enseña: maridos, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos. O sea, la aspereza, una palabra dura, una mala mirada, una palabra denostadora. Aspereza, señores, no estamos hablando de maltrato, porque la aspereza es algo más leve, prevé el maltrato, y eso es condenado por la Biblia. Imagínense si se llega al maltrato, ¿qué pensará Dios de un hombre con esa característica? Ojalá volvamos a tener personas que enseñen la Biblia como debe ser, que la enseñen completa, que no solamente enseñen la parte de la sujeción, sino que enseñen todos los versículos relacionados a la convivencia intrafamiliar, para que podamos tener hogares más sanos. Hogares que sean efectivamente testimonio a la sociedad, faro de luz en medio de tanta tiniebla que hay, porque ahora tenemos de un lado el machismo, de otro lado el feminismo, dos caras a la misma moneda diabólica. Señores, necesitamos hogares sanos que se dejen guiar por la palabra del Señor, efectivamente. Pati, muchísimas gracias por esto que nos estás mostrando, por esta fundación. Si hay alguna mujer que quiera acudir para consejo, para protección, incluso para ayuda a la fundación, hemos estado viendo los teléfonos en pantalla. El teléfono de ayuda que ustedes proveen, el más 569-20-82-53-18, estará, lo hemos visto varias veces ahí en pantalla, para que usted, si necesita ayuda, no se quede sin pedirla, ¿sí? Gracias por habernos acompañado, Patricia Águila, señora de la Fundación Punto de Encuentro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, la verdad es que podríamos quedarnos conversando horas acerca de este tema que afecta tanto a toda la sociedad. Y yo le voy a decir algo: nos afecta a todos, porque como iglesia, como individuos, cada uno somos afectados cada vez que una madre, una mujer es dañada y es golpeada de una manera, de cualquier manera, no importa cómo sea, una mujer sufre violencia. Es terrible, sobre todo en ambientes seguros como debería ser la iglesia, así que el llamado es a nuestros pastores, a nuestros líderes de mujeres, líderes de hombres. Prediquemos la palabra como está en la Biblia, indaguemos, prediquemos la palabra completa. A veces uno se pasa meses oyendo a la mujer virtuosa, y oye, al hombre que es la cabeza del hogar. Yo predico y enseño que el hombre es la cabeza del hogar, que él es mi cabeza espiritual. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cuántos mensajes oímos predicándole a los hombres cómo ser cabeza, cómo instruirlos? Si él es la cabeza, debería ser el más instruido, porque es como pilar que se le instruya. ¿Y cuántos mensajes escuchamos donde se le enseña a amar, donde se le enseña a tratar no ásperamente a su señora? ¿Usted oyó esos mensajes donde se le vengan, reúnanse todos los hombres de la iglesia, que le vamos a enseñar delicadeza al trato de la mujer? Una cosa que está ahí escrita claramente en la Biblia. ¿Cuántos mensajes así he escuchado? No en vano tenemos lo que decía Pati, estos índices de violencia intrafamiliar iguales a los del mundo. Eso debería darnos vergüenza como cuerpo de Cristo, y pedirle a Dios que nos ayude a crecer